a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. Y por supuesto, quedándose en casa. Soy el profesor Axel Alexander Alberto, docente del Centro de Educación Básica Froilán Turcios de la comunidad de Icaque, municipio de Arizona, Atlántida. En esta ocasión, aprovecharé para compartir con ustedes un contenido muy interesante de la clase de Español 1 de 10º grado, del bloque 1, elementos y características del discurso oral. El tema a tratar este día es sobre elementos de la comunicación. Explicaré cuáles son y las características que cada uno de ellos posee y el uso en las diferentes situaciones comunicativas. Nuestros objetivos durante el desarrollo de la clase son: lograr que el estudiante adquiera y desarrolle al máximo la capacidad de comunicación. Identificar los elementos de la comunicación. Participar en la vida social usando la lengua de manera coherente y ordenada a las diversas situaciones comunicativas. Haremos un pequeño repaso sobre qué es la comunicación. El término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Es un proceso mediante el cual se transmite y se reciben datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. En pocas palabras, podemos decir que la comunicación es indispensable en la vida del ser humano, ya que somos seres sociales por excelencia. También recordemos que existen varias formas de comunicación. Tenemos lo que es la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal abarca lo que es la comunicación oral y comunicación escrita. Y la comunicación no verbal abarca todo lo que son signos, señales y símbolos. Teniendo ya claro qué es la comunicación, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación. Entonces, los elementos que intervienen en el proceso comunicativo son emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Presten mucha atención a cada uno de los elementos de la comunicación, ya que tenemos que tenerlos en cuenta para ver cómo se da el proceso comunicativo. Número 1. Emisor. Es el que transmite la información. Puede ser una persona, una institución o cualquier otra realidad natural. Cuando hablamos de realidad natural, nos referimos a unas nubes negras, el humo, la fiebre, etc. El receptor es el que recibe la información y la interpreta. Puede ser individual o colectivo. Mensaje. Información que se transmite. Sus características dependen en gran medida del tipo de señal empleada. Puede ser palabras, imágenes, números, gestos, etc. Canal. Soporte natural o artificial a través del cual se transmite la señal portadora del mensaje. Al hablar de canal natural, nos referimos específicamente a la voz. Al hablar de canales artificiales, nos referimos a teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, etc. Código. Conjunto de signos y reglas para su combinación que permite la elaboración del mensaje. Es muy importante que tanto el emisor como el receptor manejen el mismo código,
para que puedan entender el mensaje. Al hablar del mismo código estamos hablando el mismo idioma, ya sea español, inglés, etc. Contexto: situación que rodea al acto de comunicación. Veamos el siguiente ejemplo en el cual vamos a identificar los elementos que intervienen en este proceso comunicativo. Como podemos observar, tenemos dos imágenes. En la primera, Bart hace una llamada telefónica y dice, me comunica con Elsa, de apellido Capunta. En el segundo, Moe responde y dice, un momento. Tenemos las pistas para poder responder este ejercicio. Moe, una llamada telefónica, teléfono, me comunica con Elsa, español verbal y Bart. Vamos a identificar quién es el emisor. El emisor es Bart, porque es el que hace la llamada. ¿Quién sería nuestro receptor? Moe, porque es el que está recibiendo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Me comunica con Elsa. ¿Cuál sería el código? Correcto, español verbal, porque ambos hablan el mismo idioma y lo están haciendo de una forma verbal. ¿Qué tipo de canal están utilizando? Un teléfono, correcto. ¿Y el contexto cuál sería? Una llamada telefónica, muy bien. Ahora que ya hemos aprendido los conceptos básicos y cómo se da el proceso de comunicación, les daré 5 claves para tener una buena comunicación. La número 1, comunique con claridad, pues le ayudará a perfeccionar sus dotes como comunicador. Número 2, escuche activamente y reconozca lo verdadero. Número 3, demuestre empatía y mantenga un diálogo asertivo. Número 4, mire directamente a la persona con la que habla. Y número 5, transmita el mensaje en forma breve, resumida y concisa. Aplique estas 5 claves a su proceso comunicativo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos los conceptos básicos de los elementos de la comunicación. Podemos decir entonces que el emisor es quien envía el mensaje. En pocas palabras, es quien codifica. El receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Entonces es la persona que decodifica. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor. El código es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. El canal es por donde se envía el mensaje y el contexto es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Aquí, a estos elementos de la comunicación, también se le agrega otro elemento, el cual es el ruido o barrera, ya que interfiere cuando se da un proceso comunicativo. Acepta el reto. Te dejo esta pequeña asignación para que la realices en casa con la ayuda de tus padres. Consiste en buscar los conceptos de los elementos de la comunicación. Vas a buscar qué concepto hace referencia con los elementos de la comunicación y unirás con una línea. Recuerda siempre mantener las normas de higiene y bioseguridad. Te queremos estudiando. Muchas gracias. Hasta la próxima.